Hola, buenas tardes. Les habla su anfitriona y ponente Rosángel Sánchez. Bienvenidos una vez más a la presentación de una serie de forochats enmarcados en el servicio comunitario centrado en valores como una experiencia concientizadora, avalado por el Instituto Pedagógico de Caracas a través del Departamento de Pedagogía Educativa. El día de hoy continuamos con la jornada de forochats informativos, esta vez con el tema el valor del tiempo en la montaña. Estoy muy segura de que todos nosotros nos identificamos con el tiempo, aunque en algunos casos pues solemos ignorar o desconocer el verdadero valor que éste debería tener para todos nosotros. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio al foro desarrollando nuestro contenido. Espero que lo disfruten. Primero que nada, vamos a definir lo que es el tiempo. Como una unidad física, el tiempo es una magnitud que cuantifica la duración de los eventos y el intervalo que transcurre entre dichos eventos. Permite ordenar los acontecimientos en una secuencia, es decir, pasado, presente y futuro. También es relativo al observador, ¿sí? Según la teoría de la relatividad, tocando brevemente esto, el tiempo puede variar dependiendo del movimiento y de la gravedad. Además, en el Sistema Internacional de Unidades, el tiempo medido en segundo es la unidad estándar. Ahora, veamos el tiempo como una unidad biológica. Primero que nada, los seres vivos tienen ritmos biológicos internos que marcan ciclos como el sueño, la alimentación y la reproducción. Además, estos ritmos se sincronizan con los ciclos naturales, es decir, día, noche y las estaciones. Aparte de ello, el tiempo biológico es un mecanismo interno a menudo basado en genes, y estos son los encargados de regular estos ciclos. Finalmente, a nivel biológico, el tiempo regula o influye en la salud a través de las alteraciones en el reloj biológico, y estos pueden afectar la salud y el bienestar. Ahora bien, hay una tercera forma en la cual nosotros podemos medir el tiempo, y es el tiempo atmosférico, el cual se refiere al estado de la atmósfera en un momento y lugar determinados. Los elementos que nos sirven para medir o para estimar el tiempo atmosférico son la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, el viento, la precipitación, la nubosidad, la radiación solar. ¿Sí? El tiempo atmosférico cambia constantemente debido a diversos factores como la radiación solar, la rotación de la Tierra, la distribución de masas de aguas y tierra y los relieves. Se mide con instrumentos meteorológicos como termómetros, higrómetros, barómetros, anemómetros y pluviómetros. Por ejemplo, un día soleado, una tormenta eléctrica, una ola de calor. Todos estos son ejemplos que nosotros podemos utilizar para entender lo que es el tiempo atmosférico. Ahora, una vez visto lo que es la definición de tiempo desde el punto de vista de unidad de medida física, unidad de medida biológica y unidad de medida atmosférica, vamos a ver cómo es el tiempo para un montañista. Y es que el tiempo para un montañista es un factor crucial. No es solo una medida del transcurrir de las horas, sino un elemento vital que puede marcar la diferencia entre un ascenso exitoso y una situación de peligro que puede incluso comprometer seriamente nuestra vida. Ahora, en el contexto de la montaña, el tiempo se puede referir a las condiciones atmosféricas en un momento y lugar determinado. Ahora bien, ¿por qué el tiempo debe valer para un montañista? El tiempo es un recurso esencial para todo montañista, ya que permite la planificación, es decir, permite calcular la duración de una ruta considerando factores como el desnivel, el terreno y las condiciones climáticas. Además de eso, tenemos la seguridad. Ayuda a establecer tiempos máximos de ascenso y descenso, evitando ser sorprendido por la noche o condiciones adversas. Además de esto, el ritmo. Permite ajustar el ritmo de marcha para evitar el agotamiento y disfrutar de la experiencia. Aparte de ello, ayuda a predecir la evolución del tiempo y tomar decisiones acerca de si continuamos o regresamos. ¿Y por qué es importante entonces el tiempo para nosotros los montañistas? Uno, porque la montaña es dinámica, es decir, las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. Recuerden que estamos hablando de un sistema natural y ecológico que tiene un comportamiento.
Además de ello, el cuerpo tiene límites. El cansancio y las lesiones pueden afectar el rendimiento. La noche también es un factor a considerar. La visibilidad disminuye y el frío aumenta. Claro está, cuando la ruta es nocturna, nos planificamos y nos organizamos de otra manera para que así todo pueda salir según lo que nosotros planificamos para hacer y el destino que elegimos. Hablemos un poco de lo que es el valor del tiempo a la hora de elegir una ruta diurna a la montaña. No vamos a limitarnos únicamente al Guaraíra Repano, porque nosotros sabemos que todo montañista no se limita únicamente a nuestro parque, aunque eso no interfiere en el sentimiento que podamos tener por él. Entonces, el tiempo es un factor crucial a la hora de planificar una excursión a la montaña. No solo se refiere al tiempo atmosférico, sino también al tiempo que disponemos para la actividad, es decir, el tiempo físico. Y aquí les voy a explicar por qué. Primero que nada, hay una serie de factores a considerar. La duración de la ruta. Cada sendero tiene una distancia y un desnivel diferente, lo que implica un tiempo de recorrido distinto. Por lo tanto, es importante elegir una ruta que se ajuste al tiempo disponible. La condición física. Si eres participante, necesitarás más tiempo para recorrer una misma distancia que alguien más experimentado. Por otra parte, tenemos el clima. Las condiciones climáticas pueden variar rápidamente en la montaña. Un día soleado puede tornarse nublado o lluvioso, lo que puede alargar el tiempo de recorrido o incluso obligarnos a regresar y no culminar la ruta. Tenemos la hora del día. Es recomendable iniciar la caminata temprano en la mañana para aprovechar las horas más frescas y con mejor visibilidad. Además, debemos considerar la hora de la puesta de sol para evitar quedar atrapado en la montaña en la oscuridad. Tenemos los imprevistos. Siempre es bueno considerar un margen de tiempo adicional para imprevistos, como desviaciones, descansos prolongados o algún contratiempo. En función a lo anterior, ¿cómo podemos planificar el tiempo para una ruta diurna? Primero que nada, investiga la ruta. Busca información detallada sobre la distancia, el desnivel, la dificultad y el tiempo estimado de recorrido de cada sendero. Considera tu ritmo. Si eres un caminante lento, agrega tiempo extra a la estimación. También debes revisar el pronóstico del tiempo. Asegúrate de que las condiciones climáticas sean favorables para tu actividad. Lleva un reloj, pues un reloj te permitirá llevar un control del tiempo y saber cuándo debes comenzar el regreso. También debes ser flexible. Si ves que el tiempo se agota o las condiciones climáticas empeoraron, no dudes en regresar. A veces nosotros mismos nos ponemos de reto subir sin importar la condición climática que esté presentándose en ese momento, sin considerar o sin importarnos el tiempo atmosférico. Es allí cuando ocurren los accidentes, es allí cuando ocurren las lesiones, es allí cuando las personas incluso ponen en riesgo su vida. Por eso es importante también la flexibilidad, y eso tiene que ver con la conciencia de uno, el montañista. Si yo sé que en estos momentos no es bueno subir porque hay muchos incendios o porque las lluvias cada vez son más constantes y torrenciales, uno, yo debo garantizar mi bienestar físico, mi salud física. Y número dos, yo debo tener conciencia del trabajo que hacen los guardaparques, que hacen los bomberos, que hacen los grupos de rescate cuando hay una persona lesionada en la montaña por alguna razón y hay que movilizar toda una serie de equipos y personal para rescatar a esa persona. Entonces, lo que menos debemos procurar es que se genere un rescate por imprudencia e inflexibilidad de nuestra parte. Para continuar, tenemos que tener conciencia de que el tiempo, en cualquiera de las formas que nosotros lo utilicemos para ir a la montaña, debe ser lo primero que tengamos que considerar a la hora de la realización de una ruta. Todos sabemos que no realizamos exclusivamente rutas de día. Todos sabemos que no planificamos únicamente rutas de día. Hay muchos acá que han hecho ascensos nocturnos para ver el amanecer,
para entrar en contacto con la naturaleza, para disfrutar de la vista de la ciudad durante la noche. Todos sabemos que tenemos un motivo para haber subido a la montaña al menos una vez y caminar en ella en la noche. Entonces, vamos a ver cuál es el valor del tiempo en la realización de una ruta nocturna en la montaña. Primero, el tiempo en un ascenso nocturno es un factor crítico. Para realizar una ruta nocturna a la montaña es una experiencia única y desafiante, pero requiere una planificación meticulosa, especialmente en lo que respecta al tiempo. A diferencia de un ascenso diurno, la noche presenta desafíos particulares que hacen que el factor tiempo sea aún más crucial. Es decir, con todo esto que les estoy indicando, que la planificación de una ruta nocturna, por más excitante que sea, es cuando nosotros más cuidadosos tenemos que ser. Es decir, planificarnos mucho mejor en organización, en equipos y en tiempo. ¿Por qué el tiempo es tan importante en un ascenso nocturno? Vamos a ver cuáles son las características que nosotros tenemos que considerar cuando planificamos una ruta de ascenso nocturno. Primero que nada, tenemos que tener presente condiciones climáticas variables. Es decir, que durante la noche las temperaturas descienden considerablemente, el viento puede intensificarse, la humedad aumenta, lo que puede generar condiciones de niebla o llovizna que reducen la visibilidad. Por otra parte, tenemos la orientación. Sin luz solar, orientarse en la montaña se vuelve mucho más difícil, incluso con un mapa y una brújula. La falta de puntos de referencia puede llevar a perderse fácilmente. Por otra parte, tenemos la fauna. Algunas especies de animales son más activas durante la noche, lo que puede representar un riesgo adicional para los excursionistas, aunque también cabe preguntar, ¿nuestra presencia de noche en el parque puede representar también un riesgo para la vida de los que allí viven? En otra instancia tenemos la seguridad. En caso de emergencia o de que se presente un accidente, la visibilidad es limitada y la dificultad para comunicarse pueden retrasar la llegada de la ayuda. Tenemos la fatiga, que involucra la falta de sueño y el esfuerzo físico de la ascensión, y esto puede afectar la capacidad de juicio y aumentar el riesgo de accidentes. También tenemos que considerar que la visibilidad se limita, lo que dificulta identificar el camino, los obstáculos, todo lo que nos podamos encontrar en el terreno. Las temperaturas también bajan, la humedad puede aumentar, el viento puede enfriar rápidamente el cuerpo, ¿sí? Entonces, para ello les voy a dar unos consejos para que podamos considerar la planificación en un ascenso nocturno y que este sea de forma exitosa. Primero que nada, tener el equipo adecuado. Es decir, llevar ropa de abrigo, impermeable y reflectante, una linterna potente con baterías, por supuesto, y que tenga sus baterías de repuesto, un botiquín de primeros auxilios, un mapa y una brújula. Además de eso, si queremos hacer un ascenso nocturno y no tenemos la suficiente experiencia, debemos acudir a la búsqueda de grupos experimentados, es decir, realizar el ascenso con un grupo de personas experimentadas en el senderismo nocturno, que hayan subido de noche, que hayan recorrido caminos de noche, que conozcan de equipos, de cómo debe ser la alimentación, cómo es el ritmo, la marcha, a qué paso podemos caminar, en dónde podemos descansar, cuáles son las paradas más óptimas, ese tipo de cosas. Es necesario manejarlas, ese tipo de elementos, es necesario conocerlos, ¿sí? Y si desconocemos parte de ellos, lo mejor es buscar un grupo. Actualmente nosotros estamos o sabemos que existen muchos guías de montaña certificados que son capaces de orientar a las personas en una ruta nocturna, y no solamente orientarlos por el sendero, sino también en las veces que pueden tomar agua, en el descanso, en el ritmo, ver dónde pisamos, cuáles son los señalamientos o las señalaciones que nosotros tenemos que respetar, ¿sí? En resumen, el tiempo es un factor crítico en un ascenso nocturno al parque o a cualquier montaña. Por lo tanto, se requiere de una planificación cuidadosa, el equipo adecuado y principalmente la experiencia, porque es la experiencia lo que va a garantizar que nosotros podamos disfrutar de un ascenso seguro y agradable.
Hablemos de lo que es el valor del tiempo a la hora de elegir un destino en la montaña. Ustedes dirán, bueno, pero es que si ella ya mencionó estas características anteriormente, ¿por qué aparecen nuevamente? Señores, porque debemos entender que el tiempo únicamente no lo valoramos a través de aquello que disfrutamos, de esa serie de eventos que transcurrieron mientras estábamos en nuestro espacio, en donde queríamos estar. No, es que valorar el tiempo requiere una responsabilidad que muchas veces nosotros hacemos de lado. ¿Sí? Es importante conocer la duración de la ruta, informarnos de la ruta, cuáles son las partes que nosotros vamos a recorrer de la ruta, dónde yo voy a hacer una parada, cuánto tiempo va a durar esa parada, en donde yo voy a hacer la parada, de repente comenzó a llover, sirve, no sirve, todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que evaluarlo. La condición física. Señores, tenemos que ser sensatos con nosotros mismos, ¿sí? Saber hasta dónde podemos llegar, saber a qué ritmo podemos ir, entender si nuestras rodillas están bien, si no están bien, si la espalda me duele, si puedo llevar el ritmo del grupo con el que voy, o por el contrario, me estoy proponiendo hacer una ruta larga, pero soy muy lenta, se me cansan las piernas, comienzo a jadear a determinada altura. Eso es parte de nuestra condición física, ¿sí? Y claro está, nosotros tenemos que trabajar para tener una buena condición física, pero eso no es algo que nosotros vamos a lograr simplemente diciéndonos y ejecutando sin antes poner en práctica. La práctica es importante porque la práctica es lo que hace al maestro. Es decir, mi condición física yo la voy a ir mejorando en la medida en que yo vaya trabajando en ella. De esta forma, esa práctica me va a permitir elegir un destino acorde a mí. De eso tenemos mucha tela que cortar, señores. ¿Cuántas personas no nos hemos conseguido en la montaña lesionadas porque están comenzando a hacer montaña y decidieron hacer una ruta súper exigente cuando no están dados para ello? Tenemos que pensar un poco en eso. El clima o el tiempo atmosférico es un factor importantísimo. Hay diferentes herramientas con las cuales nosotros nos podemos orientar. Ojo, estas herramientas son predictivas, no son absolutas. Y tenemos que ver la confiabilidad de la herramienta que estamos utilizando para nosotros ver el tiempo atmosférico, la hora del día o de la noche, en el momento en que nosotros decidimos hacer la ruta, cómo la quiero comenzar, a qué hora la quiero comenzar. También tengo que tener en cuenta los imprevistos. Bueno, el descanso planificado no es un imprevisto. La parada planificada para comer o para tomar agua no es un imprevisto, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a reconocer cuáles son los imprevistos y cuáles no. Y de esta forma, entonces, nosotros organizamos mejor nuestro tiempo. ¿Cómo puedo planificar mi tiempo cuando ya elegí el destino? Bueno, planificar el tiempo en una excursión a la montaña es fundamental para garantizar una experiencia segura, responsable y agradable. A continuación, les presento algunos factores claves que debemos considerar. En primer lugar, el nivel de experiencia. ¿Sí? Para los principiantes es mejor optar por rutas cortas y bien señalizadas, como las que va hacia el Hotel Humboldt o a la Cruz de Papelón del Ávila, Sabas Nieves, ¿sí? Hay que dedicar tiempo para aclimatarnos a la altura y al esfuerzo físico. Eso lleva tiempo. En segundo lugar, el nivel de experiencia intermedio. Podemos aventurarnos en rutas más largas y con mayor desnivel, como la que lleva, por ejemplo, al Pico Occidental, al Lagunazo, ¿sí? Y por supuesto está el nivel de expertos, que considera a todos aquellos que tienen suficiente experiencia en la montaña, pueden o tienen la capacidad de explorar rutas más técnicas y desafiantes, como por ejemplo la Fila Maestra, el Pico Oriental o incluso el Pico Naiguatá, aunque honestamente tengo que decir esto, el Pico Naiguatá, aquí, todos los que lo conocemos lo amamos. Y llega un punto en que lo amamos tanto que ignoramos o hacemos de lado la dificultad de la ruta. Se tenía que decir y se dijo. Porque se disfruta tanto el ascenso
que la dificultad ya nosotros la conocemos y lo que nos queda es disfrutar porque estamos adecuados a ello. Por otra parte, tenemos la condición física como número 2. Hay que tener una evaluación honesta, ver nuestra condición física actual. Si no están acostumbrados a realizar ejercicio físico de manera regular, hay que comenzar entonces con rutas cortas e ir aumentando gradualmente la dificultad, ¿sí? Ser constantes, ser perseverantes, ser preparados. Es decir, si tenemos alguna condición médica, lo más sensato es consultar al médico antes de realizar esa excursión. Es lo más sensato, señores. Claro está, nosotros podemos conocer nuestro cuerpo, conocer nuestras limitaciones, conocer nuestra fortaleza, nuestras debilidades, nuestras oportunidades y nuestras amenazas, ¿sí? Pero la sensatez nos lleva a tomar una buena decisión. En tercera instancia tenemos el clima, es decir, consultar el pronóstico del tiempo antes de salir, evitar realizar la excursión en días muy lluviosos, altamente nublados o con fuertes vientos, ¿sí? Llevar ropa en capas para adaptarse a los cambios de temperatura que se puedan presentar durante la ruta. Y no tenemos que olvidar el uso del protector solar en días nublados. En cuarto lugar tenemos el equipo. Es esencial siempre tener a la mano linterna, brújula, mapa, agua, snack, botiquín de primeros auxilios, el teléfono celular con la batería cargada, ropa adecuada para el clima o para el lugar a donde nos dirigimos, tener un buen calzado de montaña y un buen abrigo, ¿sí? Es opcional recursos como los bastones de trekking, el GPS y la cámara fotográfica, pero hay elementos que son indispensables y tenemos que aprender a diferenciar entre ellos. En quinto lugar tenemos la ruta. Debemos investigar las diferentes rutas disponibles en la montaña y elegir la que mejor se adapte a nuestro nivel y tiempo disponible. También tenemos que considerar la distancia total a recorrer y el desnivel acumulado. Debemos asegurarnos de que la ruta esté bien señalizada y, en caso de que no, llevar con nosotros un mapa y una brújula. Establecer la hora de inicio. Si hay que madrugar, entonces tenemos que comenzar la excursión temprano en la mañana para evitar las horas más calurosas del día y así disfrutar de mejores vistas. En caso de que elijamos una ruta nocturna, de igual forma debemos planificar bien a qué hora nosotros queremos llegar al destino. Por ejemplo, todo el que hace ascenso nocturno al Pico Naiguatá estima llegar entre las 3 y las 4 de la mañana solo para ver el amanecer. Y eso requiere una planificación. En séptima instancia tenemos el tiempo de descanso. Programar pausas regulares para descansar, hidratarnos y disfrutar del paisaje. Eso no entra dentro del tiempo de los imprevistos si nosotros lo consideramos dentro de nuestra planificación. Como octava instancia, considero que una de las más importantes, el acompañamiento. Realizar una excursión acompañado de otras personas. Las otras personas, pueden servir para que nosotros nos podamos acompañar entre todos, participar entre todos, disfrutar entre todos, organizarnos, compartir. Claro están las personas que deciden hacer sus ascensos individuales y eso también es válido. Lo que tenemos que tener presente en estas situaciones del ascenso individual es siempre notificar a alguien. Pero cuando son rutas muy exigentes o de alto nivel de dificultad o que son muy lejos y desconocemos el camino, lo ideal es ir en grupos, tener acompañamiento. Y creo que aquí la tarea de los guías de montaña es sumamente fundamental. Organizar un grupo, dirigir un grupo, orientar un grupo, planificar no solamente su tiempo en función a él, sino en función al grupo que va. Esto es esencial. Y siempre, en último lugar, debemos notificar a alguien a dónde vamos, porque es por nuestra seguridad. Informar a alguien de confianza sobre la ruta que vamos a hacer, la hora en la que vamos a iniciar, el tiempo estimado que nosotros tenemos para nuestro regreso, ¿sí? Y en relación a esto, hablemos un poco de los guías de montaña. Existen numerosos guías
de montaña que nos pueden ayudar a planificar nuestra ruta desde su propia experiencia. Y si vemos que se nos dificulta un poco, pues podemos contratar la guiatura o el acompañamiento de algún experto en el área. Aquí en el grupo hay personas que son guías de montaña y saben y entienden de lo que estoy hablando. Les he hablado del tiempo, de lo que es, de cómo influye en la elección de una ruta, de cómo podemos utilizarlo a la hora de elegir un destino, de cómo nos sirve a la hora de planificar ese destino que elegimos. Nos falta aprender ahora cómo podemos medir ese tiempo. ¿Cuáles son las formas que podemos utilizar para medir el tiempo en la montaña? Bueno, en la montaña el tiempo es un factor crucial para la seguridad y el éxito de una expedición. Más allá de un simple reloj, existen diversas herramientas y diversas técnicas para medir y comprender el paso del tiempo cuando estamos en la montaña. En primer lugar tenemos el reloj. Si es analógico o digital, perfecto, porque es indispensable para llevar un registro preciso de la hora. Si lo hacemos con un cronómetro, es útil para medir tiempos de ascenso, descenso y descanso. En el caso de utilizar alarmas, las alarmas nos sirven para recordar momentos claves como la hora de vuelta o la toma de medicamentos. Como segunda opción tenemos la brújula. Algunas brújulas incorporan una pequeña esfera que indica la hora solar. Permiten determinar la posición del sol y estimar la hora aproximada. En tercera instancia tenemos el altímetro. ¿Sí? Permite calcular el tiempo estimado para alcanzar un determinado punto. Nos ayuda a visualizar el desnivel y planificar los tiempos. En cuarta instancia tenemos el barómetro. El barómetro nos permite la predicción del tiempo, es decir, los cambios bruscos de presión atmosférica pueden indicar la llegada de un frente frío o de una tormenta. La altura, bueno, algunos barómetros incorporan una función de altímetro, lo cual es muy útil. En quinto lugar, y creo que es la herramienta que todos más hemos utilizado, las aplicaciones móviles. Tenemos el GPS, permite registrar la ruta, calcular la distancia recorrida y el tiempo empleado. También ofrece información actualizada sobre las condiciones climáticas. Tenemos en algunos casos la brújula digital que sustituye a la brújula tradicional. ¿Y en dónde la tenemos o dónde la podemos descargar? En nuestra aplicación móvil, en nuestro dispositivo. En sexto lugar tenemos el ritmo de marcha. Miren, y aquí hablo por la experiencia personal. Cada persona tiene un ritmo de marcha diferente en función a su condición física y a la dificultad del terreno. Entonces, el ritmo de marcha dependerá del desnivel, del tipo de terreno, de la carga, de las condiciones climáticas. Entonces no podemos ignorar el ritmo de marcha. En séptima instancia tenemos los fenómenos naturales. La posición del sol permite estimar la hora del día. Hay personas, señores, que pueden utilizar la posición del sol para estimar o predecir qué hora. Y generalmente suelen no equivocarse. Tenemos la longitud de la sombra, la cual varía según la hora y la época del año. Las estrellas. En condiciones de baja visibilidad, las estrellas pueden servir u orientar como guías. Y, bueno, para culminar esta parte tenemos lo que son algunos consejos adicionales. ¿Sí? Tips que podemos tomar en cuenta y que nos sirve a nosotros para medir el tiempo en la montaña. ¿Sí? Primero que nada, planificar bien la ruta. Si yo hago una buena planificación estimando el tiempo que voy a durar haciendo cada una de esas actividades, entonces voy a optimizarlo al máximo y el ascenso será mucho más efectivo. Debo informar a alguien, comunicar lo que voy a hacer, a dónde voy a ir, el tiempo que voy a durar, cuándo voy a regresar. A veces nosotros ignoramos hacer esto, pero debemos informar a los grupos de rescate. Debemos tomar en cuenta que a los grupos de rescate, a los funcionarios de Imparques, eso es parte de su tarea y nosotros colaboramos en el cumplimiento de esa tarea y aliviamos la tensión de algún accidente o algo cuando informamos de manera oportuna. Eso también es ser consciente y ser responsables, ser montañistas conscientes y responsables. Tenemos que llevar suficiente agua y comida, evitar el agotamiento físico, vestir ropa adecuada, ¿sí?
Y por supuesto, respetar las condiciones de la montaña. Señores, somos nosotros los que estamos ingresando a un entorno natural, un entorno que tiene una dinámica, que tiene un comportamiento, que tiene una organización, una estructura. Y en función a eso nosotros también podemos planificar y medir nuestro tiempo. El tiempo como un valor para el montañista. Con toda esta información toca preguntarnos, ¿cuánto vale el tiempo para mí? ¿Cuánto valor le doy al tiempo? ¿Cómo organizo mi tiempo a la hora de ir a la montaña? ¿Cómo yo distribuyo mi tiempo? ¿Minimizo los riesgos? Hay una serie de preguntas que debemos formularnos a nosotros mismos y respondernos a nosotros mismos con la mayor sensatez posible. Con la mayor sensatez posible decirnos, sí, administro bien el tiempo, o no, no lo administro bien porque establezco paradas de 5 minutos y termino haciéndolas de 20. Entonces ese tipo de detalles, señores, esas respuestas a las preguntas que hice, debemos tenerlas para nosotros mismos, con la mayor sensatez posible. Entonces, el tiempo es un recurso esencial para un montañista, ya que permite considerar 3 aspectos fundamentales. La seguridad. Minimizamos el riesgo. ¿Cuántos accidentes no ocurren en la montaña? ¿Cuánto personal de imparques, guardaparques, bomberos, policías, guardias, nuestros rescatistas que hacen una labor impresionante, incluso guías de montaña? ¿Cuántos no tenemos que movilizar cuando somos irresponsables en nuestra seguridad? Porque decidimos hacer una ruta a donde no deberíamos ir, pero yo quiero ir. Eso es ser inflexible, poner en riesgo nuestra vida y generar un trabajo que, si bien es el deber de ellos, cónchale, pudiéramos evitárselo. Pudiéramos evitar que tengan que movilizar todo un equipo a más de 2.000 metros solo porque yo decidí hacer una ruta para la cual no estaba preparada. Entonces, debemos nosotros mismos procurar nuestra seguridad. En segundo lugar, tenemos el ritmo. No todas las personas tienen el mismo ritmo y cada uno de nosotros, cuando vamos a planificar una ruta, tenemos que tener en cuenta que si la ruta la vamos a hacer de manera individual, pues vamos a nuestro ritmo. ¿Queremos exigirnos un poco más? Perfecto, está bien. Vamos a planificar nuestro tiempo en función a lo que queremos exigirnos. Si vamos en grupos, entre panas, bien, pero entre panas sabemos que tenemos que adecuarnos todos a un mismo ritmo, de forma que nadie se quede atrás, que nadie se quede botado, como quien dice, o que alguien se adelante a tal punto que deje a los demás atrás. Vamos todos al mismo ritmo. Y si es un grupo con guiatura, pues los guías tienen la responsabilidad de poder mantener un ritmo adecuado. Un ritmo que se ajuste al de los participantes por encima del suyo propio. Por eso se llama guía. En última instancia, la predicción. Mire, nosotros no nos la sabemos todas. Por eso, como montañistas, debemos ser responsables en la búsqueda de información oportuna cuando nosotros elegimos una ruta o un destino que hacer en la montaña. Y es que básicamente aplica para cualquier destino que nosotros elijamos hacer. Tenemos que leer, tenemos que informarnos, tenemos que ver si nuestras condiciones físicas, si las condiciones climáticas están dadas. ¿Sí? Eso tiene que ver con la predicción, estimar lo que podemos hacer, estimar lo que nos podemos encontrar. De repente vamos a la montaña y venimos bajando del Naiguatá, arriba un sol espectacular y cuando llegamos a Dos Banderas se cae tremendo palo de agua y se los digo por experiencia propia. Un día en Naiguatá, un sol espectacular, llegando a Dos Banderas, cayó un palo de agua como hasta las 7 de la noche que duré, o mi compañero y yo duramos alrededor de, no sé, 2 horas, nada más bajando Dos Banderas, y eso era un río completamente. Entonces, nosotros también tenemos que predecir posibles eventos que puedan ocurrir a la hora de nosotros elegir una ruta. Y cuando nosotros hacemos una predicción, entonces tomamos medidas preventivas de manera responsable. Es decir, yo puedo utilizar alguna aplicación que me diga, mira, en este día va a llover, y yo elegí hacer una ruta ese día. ¿Qué debo hacer? Bueno, me llevo mi poncho, ¿verdad?, para cubrirme de la lluvia.
Puedo utilizar un antialérgico en caso de que el agua, pues en la montaña, con el frío, comience a tupirse la nariz. O sea, hay un montón de factores que nosotros podemos considerar, ¿sí?, a la hora de hacer una adecuada predicción. Hagámonos esta pregunta: ¿cuánto vale el tiempo para nosotros? De manera individual, de manera colectiva, de manera grupal, pero principalmente de manera individual. Porque es que resulta que los valores nosotros los vemos de manera individual. Lo que vale para mí no tiene que valer para el otro. Lo que vale para el otro no necesariamente tiene que valer para mí, ¿sí? El valor se refiere a la importancia o a la significancia que tiene algo o alguien para mí. Pero si hay un valor común que debemos tener todos los montañistas, es el tiempo. No solamente como una unidad de medida, como una unidad de planificación, como una forma de medición meteorológica, como una forma de evolución biológica, no. O sea, tenemos que verlo desde todos los puntos de vista, principalmente desde el punto de vista técnico. El tiempo debe ser un valor principalmente técnico para todos nosotros. Señores, mire, si nosotros somos capaces de planificar lo que vamos a hacer en el día, con más razón podemos planificar lo que vamos a hacer en una ruta en la montaña. La planificación del tiempo es parte esencial. Usted puede decidir hacer 1000 cosas en un día, pero si usted no organiza su tiempo, créame que probablemente no va a lograr hacer ni la mitad de lo que se propuso. Y eso tiene que ver con lo que es la disciplina, la constancia, ser disciplinados en cumplir lo que nosotros mismos nos estamos estableciendo. Si yo me estipulo subir a Naiguatá en 3 horas y media y anteriormente ya lo había hecho en 4 horas, entonces yo puedo esforzarme porque ya conozco mi condición física, porque ya conozco mis habilidades, conozco mis fortalezas y mis limitaciones. Entonces yo puedo decirme de forma sensata: sí, esta vez voy a intentar subir en 3 horas y media, si ya antes lo he hecho en 4. Eso es algo individual. Eso es algo individual. Organizar nuestro tiempo, valorar nuestro tiempo, planificar nuestro tiempo es individual. Claro está, en el caso de los que son guías de montaña, de los que son funcionarios, como pertenecer a los grupos de rescate, a los grupos de montañas de los llamados entrepanas, pertenecer a INPARQUES, bueno, el valor del tiempo debe ser aún más riguroso, la planificación del tiempo debe ser aún más rigurosa, porque en estos casos el tiempo no se planifica en función de la individualidad, sino en función del otro, ¿sí? Por eso el tiempo para todo montañista debe valer. Y lo que es la conciencia, la sensatez, la responsabilidad y el amor por lo que hacemos son 4 valores que nos llevan a nosotros a abrazar el tiempo como un valor más indispensable a la hora de ir a la montaña. No me queda más nada que agradecerles por su participación. Muchas gracias, y espero que la información que les brindé el día de hoy haya sido agradable para ustedes, les haya servido y puedan tomar buenos consejos de lo que yo les indiqué acá en todos los audios. Me despido de ustedes, nos vemos el día lunes con el tercer foro chat, en donde vamos a estar trabajando la vida en la montaña. Dejo el grupo abierto para que puedan participar, para que puedan interactuar, expresar sus dudas, sus opiniones, sus comentarios y hacer preguntas. Muchas gracias por su participación.